Estamos de regreso aquí en Ángulos y como les decíamos antes de la pausa, vamos a platicar acerca de las implicaciones políticas y económicas en torno al fútbol. Claro, a propósito de la fiebre que ha desatado el hecho de que ganara Leones Negros su derecho al regresar a la liga principal de fútbol de México, la primera división. Está con nosotros Jorge Rocha, como cada lunes. Bienvenido, Jorge. Buenas noches a todos. Enrique Tucen, bienvenido, Enrique. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Y también Rodrigo Cornejo, bienvenido, Rodrigo. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues lo primero es preguntarles algo que resulta un tanto obvio, pero que a veces de repente cuando uno no se fija en quiénes son los dueños, es la política detrás de la liga principal, la primera A, y si en este momento lo que estamos viendo, entre otras cosas por los derechos de transmisión de los Leones Negros, es algo que tenga que ver con la reforma en telecomunicaciones. Pues mira, Ricardo, son dos preguntas que creo que tienen mucho que ver. En el fútbol mexicano siempre ha existido el problema famoso de la multipropiedad, ¿no? De equipos que están vinculados a grandes corporaciones económicas, a grandes empresas. Pues sucede con Televisa, con TV Azteca, que tiene 2 equipos. Televisa tiene 2, llegó a tener 3 también en algún momento. Grupo Pachuca en su alianza con Carso, que tiene 2 equipos más 1 en primera división A, pues existen todos estos intereses detrás. Ahora, esa es la parte, digamos, económica, ¿no? En la parte política, yo creo, desde mi punto de vista, que el fútbol en México es de los fútboles menos politizados del mundo. Yo creo, desde mi opinión. Existe política, hay vínculos. Por ejemplo, en algún tiempo el vínculo entre Chivas y el PRI, por ejemplo, era muy claro, muy aparente, sobre todo en los años del campeonato en los 90s. Hubo un vínculo muy importante entre la mexicanidad de Chivas, que lo adoptó el PRI como un vínculo, pero siento que en otros países, por ejemplo, te pongo el ejemplo de Italia, ¿no? En Italia está clarísimo qué equipos son de izquierda, qué equipos son de derecha. La Lazio, por ejemplo, un equipo romano, es un equipo abiertamente fascista. Hay un equipo como el Livorno, que viene de los trabajadores comunistas, ¿no? Antiguos, de la Italia post Segunda Guerra Mundial. Sucede en España también, muy claro, con Barcelona, Madrid, todos sus equipos. Entonces yo creo que en términos generales los intereses que se mueven en el fútbol mexicano son más económicos que políticos. Sí, concuerdo con lo que está diciendo Enrique, aunque sí habría que decir que en México sí se ha dado el fenómeno de equipos de fútbol que han estado financiados por gobiernos estatales, ¿no? Tenemos el caso del Veracruz en un momento. Los famosos Jaguares de Chiapas fueron creados por aquel gobernador Salazar de la alternancia en Chiapas, ¿no? Que necesitaban, decían, en Chiapas tenemos que hablar de algo más que no sea el zapatismo, y entonces de repente se inventan un equipo de fútbol. Jaguares, y copian incluso de los Jaguares de Jackson. Así es, ¿no? los Jaguares de Chiapas, por ejemplo. También en el caso del Pachuca, el gobierno de Hidalgo también invirtió dinero. Es decir, aunque efectivamente, y concuerdo con Enrique de que no está muy politizado, pero eso no ha quitado que haya gobiernos de los estados que le inviertan dinero. Es más, incluso, recordemos que aquí en Jalisco hace, no me acuerdo si 2 o 3 temporadas, el gobierno de Emilio le invirtió al Atlas alrededor de 4 mil millones de pesos por la leyenda que decía Jalisco es uno. Jorge, exactamente. Y los 15 millones de pesos que al final no fueron entregados al Atlas. Así 15 millones de pesos que se iban a dar, ¿te acuerdas? Para el rescate del Atlas en aquel momento que tuvo complicaciones, ya con Aristóteles Sandoval. Al final detuvieron el dinero. Pero el fútbol es adicto al dinero público, ¿eh? Adicto a nivel mundial. Los equipos de fútbol tienen un régimen completamente distinto a los ciudadanos. Se les perdonan, se les regalan terrenos, se les dan indemnizaciones fiscales. Estado de excepción laboral, por ejemplo, ¿no? O sea, la ley federal del trabajo no aplica en el ámbito del fútbol en México, ejemplo, ¿no? E incluso en otros países en donde, por ejemplo, la corrupción no es tanto un problema como aquí en Alemania, ha habido escándalos de partidos y de apuestas en donde claramente se han arreglado resultados de partidos en vínculos de corrupción con unas redes de apuestas muy extrañas del sur de Asia. Bueno, Italia. Y no sucedió nada más que un par de individuos que fueron a la cárcel, pero fue un escándalo de proporciones muy, muy grandes, económicas también, y es en un país en donde no hay tantos problemas endémicos de corrupción, ¿no? Entonces parece ser que este régimen de excepción del fútbol existe sistemáticamente en varias ligas, ¿no? Claro. Sobre todo en ligas grandes. Ahora, económicamente. Mira, sí creo que hay que agregar que en México se ha dado un proceso, yo creo que los últimos 20 años, de que teníamos que los clubes de fútbol eran asociaciones civiles que se fueron vendiendo a grandes corporativos. De hecho, el último que quedaba en su tipo, precisamente en esto del régimen de AC, era el Atlas de Guadalajara, que acaba de ser vendido al Grupo Azteca, pero hemos visto ese traslado, ¿no? Donde los grandes corporativos se van haciendo de sus equipos de fútbol. Entonces tú tienes a Cemex, que está financiando a
a los Tigres, a FEMSA, a Monterrey. Por cierto, ahí falleció Lorenzo Zambrano y también se le cierto, reconocía cierto. en el mundo del fútbol como uno de los impulsores del Monterrey, de los Tigres, ¿no? Del modelo que está Así detrás es, del del Monterrey. y el modelo. Tigres. Santos estuvo con las cerveceras, con Modelo. Bueno, está, ¿no? porque ya la compraron a la cervecera. Sí, la acaban de comprar. Bueno, el caso de OmniLife con las Chivas, por supuesto, el caso del Atlas ahora con Azteca. Es decir, lo que hemos visto en que en realidad ya son los grandes corporativos los que están adoptando, sobre todo los equipos de primera, ¿no? Y entonces luego la broma es que no es el equipo de fútbol quien se está peleando, sino son los magnates o los grandes poderes que se están realmente disputando en la cancha una lucha, ¿no? Digo, ahora en la final de la primera división dicen, bueno, si ya sabemos que son dos equipos de Slim, pues ya sabemos el resultado que va a quedar. Sí, de hecho ¿no? ya prácticamente desde ese fin de semana se cantó. Telmex contra Telcel. Algo así, ¿verdad? O Slim levantando la copa, así de ya gané, ¿no? De todo, gane quien gane. Ahora, por eso lo mencionaba, porque en el caso de, a pesar de que no está todavía muy permeado que la gente, la afición que le va a un equipo pertenezca a una clase ideológica, por ejemplo, o que el propio equipo promueva una ideología política, sí está muy claro en este momento particular de la historia, a lo mejor mucho más que antes, que está empezando a haber una pugna política, es decir, Slim se les está metiendo, que Slim es un empresario identificado con la política de izquierda, particularmente con el PRD, con Morena, ¿no? Y se les está metiendo a los de la derecha o el centro priista de una manera en que no pensaban, ¿no? A mí no me gustaría poner los términos que los pones, porque parecería que Slim es un empresario vinculado al pensamiento de izquierda y bueno, pues nada más alejado de la realidad que eso, ¿no? Yo creo que más bien es otra cancha en la que están disputando, ¿no? Como pasa en la telefonía, en el internet, como pasa en distintas canchas donde los intereses que ahora ya se aliaron de Televisa y TV Azteca se enfrentan a los intereses de Carlos Slim, es decir, otra cancha en la que se disputan cuestiones. Yo pienso que sí, por ejemplo, ahí sí está vinculándolo a la de la reforma de telecomunicaciones que tú decías, es un esfuerzo tácito de parte de Carlos Slim de liberalizar a su manera un mercado que estaba más o menos... no, estaba muy controlado. Más bien. Bueno, no que más sigue o menos, estando sino controlado. bastante concentrado, ¿no? Entonces es una manera de, a billetazos, el abrir un poco este mercado a la manera de que Carlos Slim sabe hacerlo, ¿no? Insertándose en este mercado y con ello también, o sea, tácitamente asumir una posición, si bien no política, una posición en la que la política se alinea con los intereses económicos de un grupo. Que ahí lo interesante es que ha buscado formas novedosas que luego no nos imaginábamos, dado que estaban los equipos vinculados o con Azteca o con Televisa. Ya sabías que la final habías con Azteca o con Televisa. Claro. De repente resulta que esta final del fútbol de primera la vamos a ver por cable. Por Fox. Por Fox nada más. Y bueno, la de regreso sí, porque ya tiene el contrato con TV Azteca. Lo que pasa es que Pachuca muy probablemente ya pase también a Fox, ¿eh? Sí, están no, hablando incluso la pelea con TV Azteca está clarísimo. Ahora, en lo que comentan, está claro que hay que ver cómo quedan las leyes secundarias. O sea, en el tema se habló desde la Constitucional que una de las partes importantes era que ya no iba a haber exclusivas en materia de fútbol, sobre todo de selecciones nacionales. Pero bueno, eso todavía hasta que quedan las secundarias no está aprobado. Muy bien, vamos a ver. Bueno, vamos a una pausa. Después de la pausa seguimos platicando acerca de este asunto. Platicaremos acerca de la economía. Se va a sorprender cuánta gente está vinculada con el fútbol después de esta pausa. ¿Cuánto cuesta un equipo de fútbol, por ejemplo? ¿Cuáles son los más caros? ¿Y cuánto cuesta nuestra liga, tanto la primera A como la primera división? Ya regresamos.